Buenos días, alumnos. Esta va a ser la corrección del trabajo práctico integrador para segundo años. En este caso, vamos a ir resolviendo punto a punto y explicando cada cual para que recuerden cómo deberían haberlo hecho en caso de que se hayan equivocado. Y con esto ustedes corrijan su tarea. Bien, en el punto 1 pedía resolver los siguientes cálculos, por lo cual vamos a ir haciendo acá entonces corrección del trabajo práctico integrador. Punto 1, el A y el B. Como vemos en el A y el B, simplemente hay que suprimir paréntesis, por lo cual lo que hay que tener en cuenta para suprimir esos paréntesis es los signos, y por eso hay que recordar la regla de los signos. Entonces tenían que recordar que si yo tengo dos signos iguales, menos por menos o más por más, me da positivo. Y si tengo dos signos diferentes, más por menos o menos por más, me da negativo. Entonces, sabiendo eso, simplemente suprimo los paréntesis haciendo la regla de los signos. Bajo el 8, menos por menos es más 2, menos por más es menos 3 y más por menos es menos 1. Después, acá o hacen de adelante hacia atrás, o juntan los positivos por un lado y los negativos por el otro y luego hacen la cuenta. 8 más 2 es 10. ¿Por qué digo esto? Porque algunos quizás se hicieron esto. Menos, hicieron 3 menos 1 y pusieron 2. Ahí les daría 8. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque ahí ven que tanto el 3 como el 1 son negativos. Y cuando los dos eran negativos, ¿qué se hacía? Se sumaban. Entonces menos 3 menos 1 no es 2, sino es menos 4. Y el resultado en vez de ser 8 es 6. 10 menos 4 es 6. Y es positivo porque el 10 es positivo. En la suma y en la resta recuerden que no se aplica la regla de los signos. Bien, acá entonces tenemos 17, más por menos menos 36, menos por menos más 22, menos por más menos 13. Ahí lo que puedo hacer es reagrupar los positivos para un lado y los negativos por el otro. Entonces puedo poner 17 más 22 menos 36 menos 13. Y hago 17 más 22, que es 39, menos, ya que estos dos son negativos, se suman y queda negativo. 36 y 13, 49. Y entonces 39 menos 49 es menos 10. Y de esa manera pueden reagrupar entonces, como les dije, positivo por un lado, negativo por el otro, para luego hacer la operación. ¿Sí? O como les dije, van haciendo de adelante hacia atrás, de a uno, así no se equivocan con los signos. Bien. Ahora vamos a ver los siguientes, C, D, E y F. En el C tenemos menos 11, menos 22, entre paréntesis, dividido menos 3, más la raíz de menos 7 menos 42 por menos 1, menos 5, y ahí tenían así, menos 5, 2. Y varios me preguntaron qué significaba eso. Y cuando tengo un paréntesis y un número afuera, lo que está haciendo es multiplicar si no hay ningún signo entre medio, ¿sí? Si no, tendría que haber un más, un menos o un dividir. Pero si no hay nada, es porque está multiplicando. Bien, en este, lo primero que habría que hacer, ya que no hay que hacer más de operaciones, no solamente suprimir, es separar en términos. Y lo que separaba los términos es la suma y la resta, ¿sí? Entonces voy resolviendo, y lo que puedo hacer es resolver cada término por separado, así no me equivoco. Por eso es que separo en términos, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, menos 11 menos 22, ambos negativos se suman y me queda menos 33, dividido menos 3, y acá es donde decía, hago primero todo el término porque lo puedo resolver,
menos por menos más, 33 dividido 3, 11. Y recién después paso al siguiente. Bajo el más. La raíz no se saca hasta que no se calcula. Primero hago el paréntesis, menos 7 menos 42, menos 49 por menos 1. Menos por menos más, 49 por 1, 49. Y ahí es lo que le decía, el que puso 49 está mal. No se saca la raíz hasta que no se resuelve. Y ahí no se había resuelto todavía, por lo cual la raíz de 49 es 7. Como hice un paso más, bajo el 11 acá también. Y ahora, acá, menos 5 por 2 es menos 10. Entonces, como tengo dos signos, los junto. Y ahora aplico la regla de los signos. Menos por menos, más 10. Bajo el más 10 y hago la operación. 11 más 7 más 10 son 28. El D es menos 15 menos 10 más 7 más menos 18. Bien, acá es como en el A y en el B, tengo que suprimir los paréntesis, por lo cual bajo menos 15, menos por menos más 10, más por más 7 y más por menos 18. Acá puedo juntar los negativos por un lado, los positivos por el otro, o lo hago ya directamente de forma mental. Es decir, estos son positivos, 10 más 7, 17, menos, y agarro los dos negativos, menos 15 menos 18 es menos 33. Por lo tanto, pongo directamente menos 33 y hago esa cuenta. Y 17 menos 33 es menos 16. El E es menos 4, entre paréntesis a la cuarta, dividido... No, ese es el F. El E entonces es menos 42 más menos 5 menos 39 más 4. También simplemente suprimo, por lo tanto es menos 42 menos 5 más 39 más 4. Menos 42 menos 5 es menos 47, más 39 más 4 es más 43. Como el 47 es más grande y es negativo, el resultado queda negativo, y como uno es negativo y el otro positivo, se resta siempre. Entonces es menos 4. De ahí, entonces, que el C da 28, el D da menos 16 y el E da menos 4. Ahora falta el F y terminamos el punto 1. Bien, en el F decía menos 4 entre paréntesis a la cuarta dividido menos 4 entre paréntesis al cubo más la raíz cuarta de 16 por, entre corchetes, y entre paréntesis menos 3 menos 5 dividido menos 2. Entonces, lo primero que hago es separar en términos. Veo que tengo dos términos no más, porque este más es el que me lo separa. Y en el primer término puedo hacer las potencias, o si recuerdo las propiedades de las potencias, directamente hago las propiedades, ya que cuando tenía una división de potencias de igual base, se ponía la misma base y simplemente se restaban los exponentes. Y 4 menos 3 es 1. Entonces de esa manera solamente hago menos 4 a la 1, que todo número elevado a la 1 es el mismo número, entonces me queda menos 4.
Y ahí está. No hice ninguna potencia. Después en el segundo término, la raíz cuarta de 16, que algunos pusieron 4, está mal porque es cuarta, entonces me tengo que preguntar qué número le va a la cuarta, me da 16 y es 2, ya que 2 a la cuarta es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Luego el paréntesis, menos 3 menos 5, menos 8, dividido menos 2. Acá, si sacaron el corchete, está mal, porque el corchete no se saca hasta que no se resuelve. Menos por menos es más, 8 dividido 2 es 4. Y ahí sí lo saco porque recién lo resolví. Veo que tengo que hacer un paso más, entonces bajo el menos 4 y 2 por 4 es 8. Como el 8 es más grande y son uno positivo y el otro negativo, se resta y queda positivo por ser el 8 más grande. ¿Sí? Entonces vemos que el F da 4. Bien. En el punto 2, lo que tenían que hacer era dibujar en la recta numérica y marcar todos los números enteros que cumplan con la condición indicada. Entonces, todos los números pedía y ahí la mayoría lo hizo incompleto o mal porque marcó una cantidad de números que no era la correcta. ¿Sí? Entonces, si me pide todas las posibilidades, ¿ustedes qué tenían que hacer? En el A, primero hacer una recta numérica para cada uno. Así sé que no está mal. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como me pedía que el módulo es 5, ahí tenían que recordar la definición de módulo. O sea, si no la recordaban, volvían a los ejercicios anteriores, ya que en módulo habíamos visto en las primeras actividades, y sabían que tanto el módulo de 5 como el módulo de menos 5 me daban 5, porque el módulo era la distancia del número al 0. Entonces tanto el positivo como el negativo me daban el mismo módulo. Por eso se tenía que marcar el menos 5 y el 5. Esa era la solución. Ambos números, no solo el 5. En la B era que la distancia al 0 era 2. Entonces acá también es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y como es la distancia al 0 es 2, no es solamente el 2 el que me hace la distancia al 0, 2, ya que de acá a acá, o sea, marcando el 2, tenemos 2 unidades, pero del menos 2 al 2 también tenemos 2 unidades. Por lo cual, tanto el 2 como el menos 2 eran solución de este punto. Después en el C me decía que la distancia al 0 es menor a 4. Entonces en el C tenía que marcar todos los que me den menor a 4 la distancia. Entonces menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuáles van a ser esos? Todos los números menores a 4. A 4 y a menos 4, mayores a... Entonces, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, todos eran solución de ese punto. Ya que todos esos me dan un módulo menor a 4. Y el E, el D, me decía que tenía que ser el valor absoluto mayor que 2, pero menor que 6. Entonces acá tenemos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tenían que ser mayores, el valor absoluto mayor a 2, pero menor a 6,
significa que son los números que están entre el 2 y el 6, y el menos 2 y el menos 6, ya que no puede ser ni 2 ni 6. Entonces los números serán el menos 5, el menos 4, el menos 3, el 3, el 4 y el 5. De esa manera son mayores que 2, pero menores que 6. Y así era el punto 2 entonces. En el A, menos 5, 5. En el B, menos 2, 2. En el C, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y en el 4, en el D, menos 5, menos 4, menos 3, 3, 4 y 5. ¿Sí? Bien, en el punto 3 les hacía una situación problemática, que en realidad era una pregunta más que nada, que ustedes la podían contestar fácilmente con lo que vimos de operaciones con números enteros. ¿Qué les decía? Preguntaba: Malena y Víctor están jugando a las adivinanzas numéricas. Malena dice que pensó un número al que le sumó 5 y el resultado le dio negativo. Víctor dice que hizo trampa porque eso no es posible. ¿Es cierto lo que dice Víctor? Justifiquen si lo es o ejemplifiquen si no lo es. Y en este caso, a simple vista ustedes tenían que recordar que si las sumas eran uno positivo y otro negativo, en realidad se restaban, y que si es más grande el negativo, queda negativo, por lo cual tenían que poner que no es cierto lo que dice Víctor, y si no era cierto, ¿qué pasaba? Tenían que dar un ejemplo. Entonces, ¿por qué no es cierto lo que dice Víctor? Y porque si yo tengo que a un número le sumo 5 y me tiene que dar negativo, sí tengo varias posibilidades. Dijimos que si el número que le estoy sumando es negativo y es más grande, por ejemplo menos 7, yo si debo 7 y sumo 5, termino debiendo 2. Por lo tanto, significa que me queda negativo. Entonces es cierto lo que decía Malena, no es cierto lo que decía Víctor. Bien, en el punto 4 pedía que completen el cuadro con estos datos. Acá, por ejemplo, le daba, por ejemplo, el primero, de 6 a 8. Entraron 20, salieron 35, devolvieron 5 de los que salieron. Fíjense que acá tienen 20 porque entraron, menos 35 porque salieron, y menos 5. ¿Por qué? Porque dice que devolvieron 5 de los que salieron. Si devolvieron 5 de los que salieron, significa que volvieron a entrar, y por eso el menos se hace más. Si quieren, ya directamente pueden poner el más, o ponen de esta manera, y ¿qué es lo que tienen que hacer después? Hacer la cuenta y poner el resultado acá. ¿Sí? Entonces, había que completar los datos con todo esto. Yo, para no hacer el cuadro, voy a poner solamente los horarios, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Bien, en el primero teníamos que era 20 menos 35 menos 5. Entonces tenía que resolver esa cuenta. Eso para el A. Esto es el 4A. ¿Sí? Entonces 20 menos 35 es menos 15, menos es más, menos 15 más 5 es menos 10. ¿Sí? En el segundo decía que entraron 10, entonces es positivo. Salieron 40, menos 40, y devolvieron 3 de los que entraron. Si devolvieron 3 de los que entraron, significa que es menos más 3.
¿Por qué menos más 3? Porque devolvieron 3 de los que entraron, 3 de estos 10 que entraron, ¿sí? Entonces salieron significa. Si hago esa cuenta, esto es negativo, es menos 43 más 10 menos 33. Después, en la de 10 a 12, no entraron, salieron 15 y devolvieron 2 de los 15. Entonces, no entraron, es 0, salieron 15 y devolvieron 2 de esos 15. O sea, menos menos 2. O sea, menos menos es más. Y menos 15 más 2, ¿sí? Es menos 13. Bien. De 12 a 14 tenemos que entraron 45 y devolvieron 4. No hubo salidas. O sea, si devolvieron 4 de estos 45, menos 4, o menos más 4, como quieran ponerlo, y entonces quedaron 41. De 14 a 16, dice que entraron 27 y salieron 16. Entraron 27 y salieron 16. Entonces, 27 menos 16 es 11. Y en la última, dice que entraron 9, salieron 12, devolvieron 3 de los que entraron, si quieren lo ponen así, y devolvieron 1 de los que salieron, y lo ponen así. Entonces, al hacer esa cuenta, sería 9 menos 12 menos 3, menos 3 son menos 6, menos 6 más 1, menos 5. Y ahí tenemos los resultados del cuadro, que son menos 10, menos 33, menos 13, 41, 11 y menos 5. Y para contestar la B, que preguntaba en la B, calculen en cuántos cajones aumentó o disminuyó el stock. Entonces lo que tenían que hacer era hacer esta cuenta. Entonces, junto los positivos por un lado y los negativos por el otro, 41 y 11 son 52. Y los negativos son 10, 43, 56, 56, 61. ¿Sí? Entonces, menos 61, si hago esta cuenta, me da menos 9. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner ahí? Que el stock disminuyó. Entonces, en la B, tengo que poner que el stock disminuyó en 9 unidades. Entonces, como respuesta en la B, es que el stock disminuyó en 9 unidades. ¿Sí? Eso era lo que tenían que hacer. Primero completar el cuadro, después hacer esa cuenta de los positivos y los negativos, y si me daba negativo es porque disminuyó el stock. Si me daba positivo era porque aumentó el stock. ¿Sí? Entonces, en la B quedó que disminuyeron en 9. Bien, ese era el 4. Vamos al 5. Estamos en la mitad del trabajo. En el 5 tenían otro cuadro en el cual tenían las siguientes operaciones. Ustedes tenían A, B, menos 2A más B, menos 3A cuadrado, A menos 2B cubo, menos A por menos B, y menos A cuadrado, menos 2B. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tenían.
Bien, en base a eso se les daba una serie de resultados posibles o de valores de las incógnitas, ¿sí? Y ustedes tenían que hallar los otros espacios en blanco. Entonces teníamos como resultados posibles al menos 4 en el primero y el valor de a menos 2b cubo, que era 50. En el segundo teníamos al 4, que era la b, y al 8, que le daba esta operación. En el tercero la b era menos 1 y la operación que teníamos resuelta era esta, que le daba menos 7. Y en el último teníamos que la b era 5 y la operación que teníamos resuelta era esta, que daba menos 12. Bien, entonces acá tenemos estas 4 cuentas que había que completar y hacer las operaciones necesarias para poder completarlo. Bien, en base a eso yo tengo para poder hacer lo siguiente. Si en el primero tengo el valor de a y el valor de este resultado, que es 50, lo primero que tenía que hacer era ese resultado, a menos 2b cubo es igual a 50. ¿Sí? Entonces, si eso es 50, vamos a hacerlo con otro color. Si eso es 50 y la a vale menos 4, lo que tenía que hacer es reemplazar a la a por menos 4. Menos 4 menos 2b cubo es igual a 50. Y después despejar. Entonces, menos 2b cubo es igual a 50 más 4. Entonces, eso es 54 y el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda b cubo es igual a 54 dividido menos 2. Más por menos es menos. 54 dividido 2 son 27. Y el cubo pasa como raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 27 es menos 3. Entonces de esa manera ustedes hallaban el valor de la b. Y ya al tener el valor de la b pueden hallar todo el resto. Acá por ejemplo es menos 2 por a, que es menos 4. Menos 2 por menos 4. Acá lo pongo, pero no es necesario ponerlo. Más menos 3. Entonces esa era la cuenta que había que hacer. Menos por menos más, 2 por 4, 8. 8 menos 3 es 5. ¿Sí? Y así con cada cual. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16. 16 por menos 3, menos 48. Menos menos 4 es más 4. Menos menos 3 es 3. 4 por 3 es 12. Acá es menos a cuadrado. Entonces es menos 4 al cuadrado, que es 16. Me queda menos 16. Menos 2 por menos 3, menos por menos más, es 16. Positivo. Menos 16 más 6 es menos 10. ¿Sí? Entonces, resolviendo esas operaciones, quedaban los siguientes resultados. Menos 2, menos 9, 2. Bien, ¿cómo llegué a esos valores? Reemplazando otra vez, en este caso la b, acá, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo a la b en ese valor, tengo lo siguiente. Dice que menos 2 a más b es igual a 8. B me dice que vale 4. Entonces menos 2a más 4 es igual a 8. Empiezo a despejar. Menos 2a es igual a 8 menos 4. 8 menos 4 es 4. Y el menos 2 pasa dividiendo al otro lado. 4 dividido menos 2 me da menos 2. Por eso a vale menos 2. En el tercero tenía esta operación otra vez, que es la misma que despejé hoy,
con el 50, nada más que con el 7, y que b vale menos 1. Entonces tengo que a menos 2 por menos 1 al cubo es menos 7. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 2 es 2. Entonces el 2 pasa al otro lado restando, y por eso menos 7 menos 2 es menos 9, y por eso la A vale menos 9. Y en el último dan resultado de menos 3 al cuadrado y el valor de P. O sea, no me sirve nada, pero como acá solamente tengo A, lo puedo despejar. Menos 3 al cuadrado es igual a menos 12. El menos 3 pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me queda menos 12 dividido menos 3. Menos por menos más. Y el cuadrado pasa como raíz. 12 dividido 3 es 4. La raíz de 4, que es 2. Y por eso A vale 2. Y una vez que tengo esos valores, simplemente hago las cuentas de cada una de estas operaciones y resuelvo, ¿sí? Menos 3 al cuadrado es menos 2 al cuadrado, que es 4. 4 por menos 3, menos 12. Menos 2 por 4 al cubo, lo que me da 64 por 2 menos 128, lo que me da menos 130. Esto sería 2 por menos 4, lo que me da menos 8. Y menos 12. Bien. Acá me da 17. 1. Menos 2, 43. Menos 2, 48. 9. 10. Menos 79. Y menos 14. Bien. En caso de ser necesario, obviamente, si no sale mentalmente, deben hacer cada una de las operaciones de las que están en el cuadro en una hoja, ¿sí? Obviamente los despejes esos también, si son necesarios. Bien, ahí les dejo los resultados, así ustedes pueden hacer las operaciones y tratan de llegar a esos resultados, ¿sí? Bien, ese era el 5. Vamos a ir al 6. En el punto 6 era unir con flechas, ¿sí? Y para eso tenían que recordar todo lo que habíamos hecho en un principio, ¿sí? Es decir, tenían que recordar qué operaciones se podían resolver con números enteros y cómo me iban a dar sus resultados. Entonces vemos que en la primera dice: la suma de dos números enteros es un número entero. Y la pregunta era si era unirlo con siempre, a veces o nunca. Y el primero, dos números enteros me da un número entero. Sí, siempre. El opuesto de un número entero es menor que el número. Y eso es a veces. ¿Por qué es a veces? Porque el opuesto de 2 es menos 2, es menor. Pero el opuesto de menos 2 es 2 y no es menor, es mayor. ¿Sí? Entonces es a veces. El tercero, el producto de dos números enteros es un número entero. Sí, porque cuando yo multiplico dos números enteros, siempre me da un número entero. El cuarto, el opuesto del cuadrado de un número entero es positivo. El opuesto del cuadrado de un número entero es positivo. Y a ver, acá, si recuerdan que el cuadrado de un número siempre me da positivo, el opuesto nunca va a ser positivo, significa que va a ser siempre negativo. Entonces, eso es nunca. La resta de dos números enteros es un número entero. Eso es siempre, porque la suma y la resta siempre me da un número entero. El doble de un número entero es mayor que el número. Eso no siempre. ¿Por qué? Eso es a veces, digamos. ¿Por qué? Porque el doble de un número positivo sí es mayor.
2 por 3 es 6, es mayor. Pero el doble de un número negativo es menor, ya que 2 por menos 1 es menos 2, y menos 2 es más chico que menos 1. El cuadrado de un número entero es menor que el número. No. El cuadrado del número entero es siempre mayor. Por lo tanto, ese es nunca. ¿Sí? Porque el cuadrado de 1 es 1, ese es igual. El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de menos 5 es 25, es siempre mayor o igual, ya que el cuadrado de 0 también es 0. El cubo de un número entero es menor que el número. El cubo de un número entero no es menor, es menor que un número. Eso es a veces. ¿Por qué es a veces? Porque el cubo de un número positivo es siempre positivo y es mayor. Sin embargo, el cubo de un número negativo es negativo y por lo tanto es menor. Entonces es a veces. Y el cociente de dos números enteros es un número entero. Eso es a veces. ¿Por qué es a veces? Porque 2 dividido 5 me da un número con coma. Por lo tanto, no es un número entero. Entonces es a veces. Bien. El punto 7 pedía que resuelvan esas operaciones. ¿Sí? En el punto 7 entonces teníamos las operaciones, pero ¿qué pedía? Aparte de resolver las operaciones, me decía que las pueda juntar a las potencias en caso de que sea posible. Fíjense que dice expresen como una sola potencia cuando sea posible y resolver. O sea que también tenían que resolver. Entonces, acá lo que tengo que hacer es la resolución de esas tareas. En caso de que pueda juntarla como potencia, la junto. Si no, simplemente resuelvo. El 7a tenía 4 al cuadrado y eso a la cuarta, dividido 4 a la quinta, por 4 al cuadrado, dividido 4 al cubo. Entonces yo acá tenía que hacer las operaciones con las propiedades de potencia para ponerlo todo como una misma potencia, en este caso que sí es posible. Potencia de potencia se multiplicaban, entonces 4 a la octava, dividido 4 a la quinta, por 4 al cuadrado, dividido 4 al cubo. Acá resto, 8 menos 5 es 3, 4 al cubo por 4 al cuadrado, dividido 4 al cubo. Esto me queda 4 a la quinta, dividido 4 al cubo, lo que me queda 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Porque había que resolverlo. Ahí yo lo hice paso a paso. Obviamente podían hacer menos pasos. ¿Sí? En la B tenían menos 5 al cubo y eso a la cuarta, dividido menos 5 al cuadrado y eso a la quinta, más menos 5 al cuadrado. Bien, acá como propiedades solo puedo aplicar en esta parte, porque en la suma no había ninguna propiedad, no existían propiedades. Por lo tanto, el que hizo propiedades con la suma estuvo mal el ejercicio. Entonces, menos 5, 3 por 4, 12, dividido menos 5, 2 por 5, 10. Y acá se restaban, entonces es menos 5 al cuadrado, lo que me da 25, más menos 5 al cuadrado, que es 25. Y 25 más 25 es 50. ¿Sí? Entonces, suma y resta separa los términos, no se podían juntar. Por lo cual, el que juntó y hizo alguna propiedad con la suma estuvo mal. En la C tenían la operación
6 al cuadrado más 6 al cubo menos 6 a la cuarta más 6 al cuadrado. Acá es todo suma y resta, por lo tanto no se puede aplicar propiedades porque no había una propiedad para la suma y la resta. Sí o sí tengo que calcular. 6 al cuadrado es 36 más 36 por 6 porque es 6 al cubo es 216 menos sería 216 por 6. Si no sale, hagan la cuenta. 6 por 6, 36. 6 y 3, 9. 6 por 2, 12. 1296. Más 36. Y ahí, entonces puedo sumar todos los que son positivos y luego restarle el que es negativo. Obviamente esto me va a dar negativo porque es mucho más grande el 1296 que el resto. Entonces, 36 y 36 son 72. 72 y 216 son 88. 288 menos 1296. Hago esa resta y veo que esto me da menos 1008. Menos 1008. ¿Sí? Acá sí o sí tenían que operar porque no había otra oportunidad. Y en el D ustedes ahí sí tenían otras cosas que hacer. Vamos a ver. En el D teníamos 3 a la quinta por 3 a la cuarta dividido 3 al cubo y eso a la sexta por menos 3 al cubo igual. Bien, acá el que juntó todo está mal en el sentido de que acá tengo un menos 3, no es lo mismo. O sea que sí podía hacer las propiedades con estos números, pero no con el menos 3 porque no es el mismo número, ¿sí? Porque las propiedades son con potencia de igual base. Entonces acá multiplicación sumo es 3 a la novena. En la división resto, pero primero hago potencia de potencia. 3 por 6, 18. Y cuando hago eso, 9 menos 18 me queda menos 9. ¿Sí? Y nunca hicimos una potencia negativa, por lo cual acá esto como no es el mismo número, había que calcularlo. Menos 3 al cubo es menos 27. Y ahí quedaría el resultado. ¿Por qué? Porque ustedes no vieron todavía potencias negativas, entonces no podían resolverlo. ¿Sí? Y ahí quedaba. Ese era el 7D. En el punto 8, preguntaba, en base a lo visto también, indique cuál de las siguientes igualdades no son verdaderas para todo número entero y expliquen el por qué. Entonces, tenían que ver cada una de estas y decir por qué eran o no eran verdaderas para todo número entero. Cuando hablo de todo número entero, hablo de los positivos, los negativos y el cero, ¿sí? Entonces tenía que comprobar si es verdad o no. Y vería que en la primera es falsa. ¿Por qué la primera es falsa? Porque si yo voy a comprobar, lo hago tanto con positivos como con negativos y con el cero. Entonces, en la primera, era la raíz cuadrada de n al cuadrado, me dice que es n. ¿Y qué pasa? Si n es un número positivo, por ejemplo, vamos a poner 2, la raíz de 2 al cuadrado me dice que es 2. Y es verdad, porque la raíz de 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, 4 al cuadrado es 2. Pero si ponemos que n es menos 2, ¿qué pasa? Menos 2 al cuadrado, tendríamos que decir que es menos 2, porque decimos que n es menos 2.
¿sí? Pero si yo hago esto sería la raíz de 4 y nosotros siempre ponemos que es el valor positivo. Por lo cual no estaría cumpliéndose para los valores negativos, ¿sí? Ya que si yo tacho, ¿qué pasa? Ahí quedaríamos que sí, pero hay que entender que nosotros decimos que siempre es el valor absoluto. Es más, si ustedes iban a las actividades pasadas, cuando vimos las propiedades de potencias, esto estaba escrito y estaba puesto como que el resultado de un número negativo lo ponían como el módulo. Entonces, al ponerlo como el módulo, es positivo, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que ver entonces que este era falso, porque para los números negativos no se cumple. Y el otro que era falso era la C, porque en la C, en la suma, no se podía separar a la raíz. Es decir, con poner un ejemplo, ya veíamos que esto era falso. Por ejemplo, la raíz de 16 más 9, que es 25, y me da 5. La raíz de 16 me da 4, y la raíz de 9 me da 3, y 4 más 3 es 7, no es 5, por lo tanto es distinto. Esos dos eran falsos, el otro era verdadero, ¿sí? Y me queda, por último, el punto 9, que en el punto 9 me decía lo siguiente: resolver estos tres cálculos combinados, ¿sí? Entonces hacemos ese y damos por terminada la corrección del TP. En el punto 9, el primer cálculo era la raíz cúbica de 343 dividido por menos 27 dividido la raíz de 49 menos la raíz de 1000 dividido 2 por 5. Entonces, acá separamos en términos. Tenemos dos términos, uno con el menos y el otro está al igual. Y resolvemos. En el primer término, la primera raíz, puedo separarlo. Entonces me queda la raíz cúbica de 343 por la raíz cúbica de menos 27. Me conviene separarlo. Dividido la raíz de 49, que la puedo resolver, que es 7. Me conviene separarlo, digo, porque como es una multiplicación, si no se me haría más grande. De esta manera lo tengo más chico. Y esta es 7 por menos 3, dividido 7. Este resultado me daría menos 3. Pero si no lo hago, menos 21 dividido 7 y me da menos 3. Y después bajo el menos y hago el segundo término. Acá sí me conviene resolverlo porque es una división y me haría un número más chico. 2 por 5 es 10, 1000 dividido 10 es 100 y la raíz de 100 es 10. Entonces, menos 3 menos 10 es menos 13. ¿Sí? En el B tenemos menos la raíz de 81 por, entre paréntesis, 7 por 5 más 65. Más
la raíz cúbica de menos 729. Afuera por 4 menos 3 por la raíz de 64. ¿Sí? Bien. Entonces ahí vemos que tenemos 3 términos. Uno, el primer raíz, el otro hasta el menos y el otro hasta el igual. Bien. Entonces vamos resolviendo. Y tenemos este menos que se tiene que bajar, que la mayoría no lo bajó y por eso estuvo mal el ejercicio. La raíz que se baja hasta que no se calcula, o si quiero puedo separarla, pero primero tengo que hacer el paréntesis. Entonces 81 por 7 por 5, 35, más 65, que me da 100. Y ahí puedo separar la raíz de 81 por la raíz de 100, que es 9 por 10, pero el menos se baja, entonces me da menos 90. ¿Sí? Más, pero esto me va a dar menos, más menos 9, la raíz cúbica de menos 729 es 9, entonces más por menos es menos, 9 por 4 es 36, y ahí bajamos el 36. Y acá menos 3 por 8 me da menos 24, menos 24, lo que me da más 24. Y entonces si hago esa cuenta es menos 98. No, a ver. Menos 102 digo. ¿Sí? Si hacen esa cuenta es menos 102. Y el último, el C, era la raíz cuarta de 64 dividido la raíz cuarta de 4 más la raíz cúbica de menos 64 por 125 menos la raíz quinta de menos 243 por la raíz cúbica de menos 216. Entonces acá, en el primero, como la raíz cuarta de 4 no está, no la conocemos, es conveniente juntarlo. 64 dividido 4, que es 16, y la raíz cuarta de 16 es 2. Bajo el más. Acá me conviene separarlo. Raíz cúbica de menos 64 por raíz cúbica de 125 me da menos 4 por 5, lo que me da menos 20. Entonces acá más por menos es menos 20. Acá sería menos la raíz quinta de menos 243